Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y prestados al gota a gota, la modalidad de conseguir plata fácil a altísimos intereses que el gobierno busca parar. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es lunes 17 de abril. Los gota a gota son préstamos de plata rápida, sin muchos requisitos, que le ayudan a mucha gente que no puede pedirle plata a los bancos. Suelen ser préstamos de unos cientos de miles o de unos cuantos millones de pesos. El plazo para pagarlos es muy corto y las tasas de interés son altísimas, más que la propia tasa de usura. Y si no se paga a tiempo, los métodos para obligar a hacerlo suelen ser muy peligrosos. El gobierno quiere atacar este problema con una estrategia para que 1 millón de personas que tienen comercios ambulantes o muy pequeños no dependan de los prestamistas que hasta pueden estar ligados a grupos ilegales. Hoy hablamos con quienes han padecido este gota a gota. Julio Caicedo es el periodista de La Silla Vacía en Medellín, una región donde los gota a gota son muy famosos desde los 90. Gracias por volver por acá, Julio. Hola Tatiana, un gusto estar aquí otra vez. Para arrancar una cosa, ¿los gota a gota son ilegales? Bueno, pues es una pregunta difícil, pero yo diría que es una zona muy gris, porque de por sí no es ilegal que entre personas se preste plata. De hecho, es algo muy común. Pero la superfinanciera no tiene reglamentadas este tipo de prácticas y lo que ocurre es que mucha gente que presta plata abusa de los intereses e incluso pueden llegar a límites que ya rayan con la extorsión. Por ejemplo, hay pagadiarios o gotagotas que pertenecen a combos o bandas criminales y eso sí los hace directamente ilegales, valga la redundancia. Claro. La mayoría prestan plata al 20% de interés mensual. Sin embargo, hay otros casos y hay matices. Por ejemplo, yo hablé con una persona que presta plata. Él tiene 22 años, es de acá de Medellín, pero él no se considera un gota a gota. De hecho, él presta a un interés más bajo, él presta al 10% y dice que no llega a los extremos de amenazar a la gente, pero sí dice que anda armado, lo cual es muy particular. No me considero ni un pagadiario ni un gota a gota por lo que comentaba antes, porque soy muy cauteloso y muy cuidadoso a quien le presto para no tener que llegar a los extremos. Igual si a llegar a los extremos, pues yo tengo mi portación con el salvoconducto y los papeles de pertenencia y deporte. Él legaliza sus préstamos con letras en notarías. Esa es como una forma de hacerlo, entre comillas, legal. Claro, ¿y cuántos tipos de gota a gota hay? ¿Tienen algún perfil específico? Bueno, pues yo diría que hay más o menos 3 tipos. El primero es el tradicional, que seguramente muchos conocen o han escuchado, y es como la imagen de este señor o este muchacho de riñonera que va con un talonario en la mano cobrando puerta a puerta. Son muy conocidos entre vendedores ambulantes, entre los dueños de micronegocios como tiendas o como peluquerías, o entre los vecinos. De hecho, así fue como Diego, un paisa de 52 años con el que pude hablar, conoció este tipo de préstamos. La señora que vendía chance, que vendía la lotería, se lo recomendó. Yo gastaba mucha plata y no le decía a la familia mía ni nada, ni a los hijos, ni a la señora, ni nada. Y ellos vienen primero, revisan la casa, a dónde la dirección, la dirección de la casa, el número telefónico, el lugar de trabajo, con quién trabajo. Todos esos datos los averiguan primero ellos. Entonces ellos lo quedan de llamar a uno. Y si sí, los llaman a uno. Si no, no los llaman. Entonces esta gente sabía dónde vive, dónde va a trabajar, cuáles son sus familiares, y en uno de esos préstamos se atrasó y la cosa se puso muy peligrosa para él. Pero me tenía que pagarlo sea como fuera. Me quedé atrasado como dos o una semana. Y ese hombre, hermano, yo le cuento que pareciera que fuera a matar a mí. Al final pudo solucionar porque un hijo se metió la mano al bolsillo y le ayudó a pagar esa deuda. Pues acá para hacer una prueba, Fernando Cruz, el productor de huevos, llamó a averiguar con un prestamista. Como él solo llamó a preguntar, luego comenzaron a bombardearlo con chats y mensajes y por si acaso Fernando ya bloqueó ese número. Pero hay otros que son más recatados, por decirlo así, Julio. Claro, es que pues, los tiempos van cambiando y ahora mucha gente maneja su propia cuenta bancaria, entonces no es necesario ir puerta a puerta, sino que los pagos se hacen a través de transferencias. O si usted ya conoce al prestamista, ya es su pagadiario de confianza, le transfieren a su cuenta o a través de aplicaciones como Nequi, DaviPlata, y por ahí mismo usted les paga. Además, hay una nueva modalidad que son las aplicaciones, que sería como el tercer tipo de pagadiario. ¿Y eso cómo funciona? Bueno, pues con la pandemia también se reinventaron y tecnificaron sus formas, entonces ya hay aplicaciones que transfieren plata muy rápido.
Si te atrasas, comienza también un bombardeo muy bravo para que pagues, a tasas muy altas y multas que son muy difíciles de pagar. Eso, por ejemplo, fue lo que le pasó al papá de Valentina Meneses, quien denunció el año pasado a través de redes sociales que al papá lo estaban, como ella dice, extorsionando. La deuda se agranda la deuda se le agrandó a él porque estas personas bien prometen que los pagos son a 90 días, empiezan a cobrar a la semana. No sé, te llaman a las 10 de la mañana y te dicen que tienes hasta las 11 de la mañana para consignar la cuota, que pueden ser 600.000, 700.000, y que si no lo haces van a enviarle mensajes a todos tus contactos, que ellos llaman disque contactos de referencia. Según me contó Valentina, los contactos de referencia son amigos de su papá, compañeros del trabajo o los mismos familiares. Entonces, para que no lo boleteen, o como decimos aquí en Medellín, para que no lo bandereen, mandándole mensajes a ellos, la gente comienza a pagar más rápido y a pagar aún más intereses. Entonces así se agrandó la deuda, así fue imposible pagar, y así pues en ese sentido perdimos el carro, bueno, y un montón obviamente de consecuencias económicas, emocionales y familiares que tuvo esa situación. Ahí fue cuando Valentina se involucró en el caso y comenzó a investigar con conocidos que sabían de leyes y la asesoraron en esos temas. Le recomendaron dejar de responder los mensajes y no pagar más plata. Entonces se decidió no pagar y por algunos días pues molestaron mucho y ya luego dejaron de molestar completamente, al ignorarlos, al no contestarles, al no abrir ni siquiera los mensajes. La recomendación fue dejar de pagar porque en el fondo era una extorsión, y eso hicimos y así fue como paró. Yo creo que este caso puede ser diferente porque Valentina averiguó y tiene contactos y pudo pedir ayuda, pero una persona en una situación más precaria sí puede seguir desangrando sus ingresos pagando este tipo de préstamos por miedo a las consecuencias. Si es una situación tan miedosa, Julio, ¿por qué la gente sigue acudiendo a los gota a gota? Bueno, pues por un lado es que hay mucha gente que está reportada en las centrales de riesgo y no tiene cómo acceder a otro tipo de crédito. Y realmente esta plata es casi que automática y es mucho más fácil acceder a ella que a través de una entidad bancaria convencional. Entonces, para salir de problemas o incluso para pagar otras deudas, terminan cayendo en los gota a gota. Son préstamos que son muy vergonzantes. Por eso Diego, el paisa que escuchamos hace unos minutos, decía que no le contaba a nadie esos préstamos con el gota a gota. Por otro lado, mucha gente no ve a los bancos como aliados cercanos para ir a pedir plata, entonces terminan naturalizando otro tipo de mecanismos o de préstamos. Claro, porque el banco nunca es amiga de uno. Óyeme, pero el gobierno quiere luchar contra esto con la estrategia del Ministerio de Hacienda que lanzó hace unos días. ¿Cómo están dando eso? Bueno, pues el gobierno lanzó una estrategia de inclusión crediticia que bautizó como Créditos Creo para unidades económicas de baja escala, es decir, tiendas o peluquerías o negocios pequeños. Hay un apartado que se llama Créditos Populares Productivos que busca beneficiar a esos pequeños comerciantes e incluso recicladores y en general todas las personas que vivan de la venta de bienes o servicios a pequeña escala. Sí. Eso también incluye, por ejemplo, a campesinos. Para acceder a los créditos no es necesario tener una historia crediticia y se pueden prestar hasta 6 salarios mínimos, es decir, más o menos 7 millones de pesos. Lo bueno es que las tasas de interés son bajas y están fuertemente subsidiadas e incluso hay premios para quienes sean buena paga. El problema es que la estrategia solo atiende a un porcentaje de toda la gente que acude al gota a gota. Por ejemplo, un estudiante como yo pues no podría acudir a este préstamo que ofrece el gobierno. Entonces hay mucha gente que se queda por fuera y como conversamos, no son solamente los comerciantes o los más vulnerables los que son víctimas de este tipo de préstamos. Julio, muchas gracias por tu reportería y por pasar por acá. Vale, muchas gracias por invitarme. El presidente Gustavo Petro anda por Estados Unidos y estaremos pendientes de su agenda por allá. También de los preparativos para la mesa de diálogo con las disidencias de Mordisco y el verdadero vía crucis en el que se volvió el trámite de la reforma a la salud. Estas y todas las movidas de poder las encuentra en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana en su desayuno político favorito. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.